querida profesora María Caraballo, compañeros todos, mi nombre es Jair Cordero y en esta ocasión tengo el inmenso privilegio de compartir con ustedes un tema de interés como es el fondo de cesantía. No puedo entrar a desarrollar este tema si antes no nos referimos al significado o la representación de él. ¿Qué representa el fondo de cesantía? El fondo de cesantía representa la creación de un fondo para efecto de pagarle al empleado su prima de antigüedad y su indemnización en caso de que sea despedido injustificadamente o que exista una renuncia justificada. Teniendo claro este concepto, nosotros pasamos entonces a ver cómo es que se calcula el fondo de cesantía. Pero antes tengo que señalar que existen dos partes, constante y la variable. Nosotros vamos a ver lo que es el aspecto de la constante. En el aspecto de la constante nosotros nos encontramos con la cuenta aparte prima de antigüedad. La cuenta aparte prima de antigüedad no es más que el cálculo de una semana por cada año sobre las 52 semanas laborales, que eso representa cuando nosotros lo transformamos o cambiamos los valores en la fórmula, nosotros encontramos que es 3.4 de una semana sobre 52 semanas laborales, que eso nos representa 1.923%. Esto es lo que representa la cuenta parte prima de antigüedad. Conociendo esta cuenta prima parte de antigüedad, nosotros pasamos entonces al cálculo de la parte proporcional mensual. La parte proporcional mensual, nosotros traemos un ejemplo, no es más que el salario, el cálculo del salario mensual por la cuenta parte prima de antigüedad. ¿Qué significa eso? Que nosotros conocemos el salario. Ejemplo, un empleado que genere un salario mensual de $200 por la cuenta parte prima de antigüedad. ¿Qué significa eso? Que conocemos el salario y también conocemos la cuenta parte prima de antigüedad. La fórmula me indica que es un producto, es decir, la multiplicación de 200 por 1.923%, que eso me da una constante de la proporción mensual de 3.85. Significa que el empleador va a pagar 3.85. Bien, teniendo claro el concepto de la parte proporcional mensual, nosotros pasamos a ver el factor constante de la indemnización. El factor constante de la indemnización no es más que la división de la semana por año sobre las semanas laborales. Como ya lo vimos antes, la semana por año es 3.4 y las semanas laborales, que son 52 semanas, me da un resultado de la división de 0.65 multiplicado por el 5% que indica la ley. Eso me da el factor constante de indemnización, que es 0.327%. Eso es el factor constante de indemnización. Nosotros teniendo claro eso, nosotros pasamos a ver ahora el factor constante de la prima de antigüedad. El factor constante de la prima de antigüedad es de 1.923. ¿Qué significa eso? Que para yo calcular, ya yo tengo claro que son constantes. ¿Sí? El factor constante de la prima constante de la indemnización es igual a 0.327. Conocemos que son constantes. Como de igual manera pasamos a ver el factor constante de la prima de antigüedad, que no es más que la sumatoria de los factores constantes de la indemnización más el factor constante de la prima de antigüedad, que eso me representa que es igual a 0.327 más 1.923, que me da igual al factor constante para el fondo
de cesantía. Es decir, la sumatoria de estos factores me da el factor constante de la suma del fondo de cesantía. ¿Qué indica esto? Que mi monto de reserva mensual sería de 2.25%. Esto me indica que después de haber hecho ese cálculo, yo puedo conocer cuál es mi monto de reserva mensual. Lo variable aquí es el salario. Es decir, en el caso de la parte prima mensual, puede variar el salario, puede ser de $300, puede ser $400, puede ser $600. Eso es lo variable. Y de esta forma, nosotros, basado en el fundamento legal del artículo 229 y sus literales del Código de Trabajo, nosotros nos basamos al cálculo de este fondo de cesantía. Gracias.